corazón ya tiene luz, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía que les ofrecemos desde aquí, desde el Centro Diocesano de Pastoral, ubicado aquí en el Cristo Monumental y Panorámico de la colonia Fraccionamiento Los Álamos. Queridos hermanos, para entrar dignamente en la celebración de estos sagrados misterios, vamos purificando el corazón. Vamos a pedirle perdón a este Padre que tanto nos ama y que desea nuestra conversión. Él pone su amor y su perdón y de nosotros busca la contrición y el arrepentimiento. En un momento de silencio hagamos este acto de reconciliación. Y sintiendo su mirada tierna de este Padre sobre nuestra pequeñez, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Ofrezco esta Santa Eucaristía por todos y cada uno de ustedes, por sus intenciones y necesidades y todas las que vayan poniendo a lo largo de esta Santa Eucaristía. También la sigo ofreciendo por la salud de nuestro señor arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, por la hermana Ger Montes, la hermana Cruz Morales, la hermana Beatriz Navarro, por las necesidades de Miguel Guevara, Jamie García. También quiero seguirlo ofreciendo por todos nuestros hermanos que están terriblemente agobiados por este contagio del virus que cada vez está colapsando más, para que Dios les dé esperanza, Dios derrame su gracia en todos ellos, por sus familiares que están alrededor de todos ellos, para que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, para que Dios fortalezca sus corazones. También vamos a orar por nuestros difuntos, por las benditas ánimas del purgatorio, por José Melesio Vargas Vázquez, Francisco Alvarado Escobar. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos, demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos, demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos, demos gracias y alabemos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el corazón de Cristo Jesús y de la Iglesia, hoy la palabra de Dios nos envuelve en un contexto donde tenemos que entender muy bien hacia dónde vamos
caminando nosotros en esta vida? ¿Vamos verdaderamente entendiendo sobre nosotros esa vida sobrenatural que Dios ha puesto a través de la participación de la gracia en su Hijo Jesucristo? ¿O nosotros verdaderamente no queremos abrirnos a esa dimensión sobrenatural y queremos vivir solamente esta vida con nuestra propia condición humana, no pensando que haya una vida después de esta, o incluso que a lo mejor Dios es una idea, que a lo mejor es una idea que la han promovido algunas personas que quieren tener sometida a la gente en un ámbito religioso? No sé, tantas cosas nos llegan a la mente, pero hoy nosotros tenemos que en nuestro interior discernir una cosa muy importante. ¿Verdaderamente he comprendido que yo también llevo una dimensión espiritual en mi vida? ¿O verdaderamente no lo he alcanzado a comprender? Porque aquí este análisis es para entender la palabra de Dios. Porque si ustedes se dieron cuenta, la primera lectura dice el apóstol San Juan: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está nuestra primera reflexión. ¿Qué tenemos que vencer en el mundo? ¿Qué hay en el mundo que tengo que vencer? Y es lo que le decía, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra dimensión espiritual y sabemos que nuestra condición está constituida por alma y cuerpo, entonces yo tengo que ser consciente de que ambas realidades tengo que cuidar. Y por lo regular, si ustedes se dan cuenta, cuando realmente no tengo el sentido de Dios en mi vida, solamente me preocupo por una de ellas, que es el cuerpo. Pero cuando nosotros ya entendimos que hay un Dios creador, hay un Dios que está en medio de nosotros y hay un Dios que nos espera después de la muerte, en la vida eterna, donde habrá un gozo sin fin, entonces yo agrego a mi dimensión humana, entiendo muy bien que no solamente soy cuerpo, que verdaderamente soy alma, algo que está animando esta carne que tú y yo vemos, pero esa alma también se ve participada y apoyada con el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Entonces ahí está, hermanos, ahí está la clave para entender lo que sigue de la primera lectura. Dice después, Jesucristo, el que vino por medio del agua y de la sangre. Ok, entonces vamos comprendiendo una cosa. Dios espiritual, con su espíritu de amor, viene y se hace presente en medio de nosotros, tomando la carne de nuestra Madre Santísima, encarnándose en ella. Pero ahí es donde nosotros entendemos que cuando vemos a Jesús, no solamente vemos al hombre, sino que cuando vemos a Jesús no es cualquier hombre, y menos cuando vemos al niño recién nacido, no es cualquier niño. Este niño es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que conserva su esencia divina, que conserva su lugar junto al Padre, es consustancial al Padre, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Entonces ahí es donde vemos cómo este niño viene en medio de nosotros y, conservando su esencia divina, asume nuestra carne mortal, y entonces se unen las dos naturalezas en el Hijo de Dios, nuestra parte humana y la parte divina, pero en Él sin haber ninguna división ni diferencia alguna. Él es verdaderamente hombre y Él es verdaderamente Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, queridos hermanos, se necesita la fe para comprender esto. Porque si ustedes se dan cuenta, el mundo se ha encargado de difundir la idea de Jesús como un simple hombre que vino, pues a lo mejor hizo prodigios, hizo señales milagrosas, pero realmente no se le acredita como verdaderamente el Hijo de Dios, o ver que verdaderamente Jesús es Dios. Entonces, por eso hoy tenemos que comprender esto, porque si nosotros comprendemos muy bien este misterio de la encarnación, es como contemplamos esto, que por eso en Jesucristo está el agua
y la sangre. El agua representando su parte divina y la sangre representando nuestra carne mortal. En Él se funden las dos cosas. ¿Por qué? Porque es Dios en medio de nosotros para venirnos a hacer a nosotros conscientes de que tenemos que cuidar nuestra parte espiritual, que hay un alma en nosotros que necesita apoyarse en la vida de la gracia, que necesita auxiliarse del Espíritu de Dios para que esta alma se fortalezca. Y entonces sí, la que tome las decisiones en nuestra vida no sea la carne, sino la que debe de tomar las decisiones en nosotros debe de ser nuestra alma, porque el alma va adelante de nuestra carne. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han creído que Jesús es el enviado de Dios? Entonces ellos verdaderamente se dan totalmente al placer, al odio, al rencor, a estar sobre los demás, a la fama, a la vanidad. ¿Por qué? Porque solamente ellos han creído que su carne es lo más importante. Lo que siento, lo hago. La vida se vive solamente una vez y si no la aprovecho en este momento, y entonces nos empezamos a desbordar en el libertinaje, en las pasiones desordenadas, y nos vamos así por la vida pensando que no hay Dios, pensando que no vamos a morir y pensando lo peor, hermanos, que no hay vida eterna. Y ahí es donde está el detalle. Entonces por eso vemos esas dos dimensiones, donde nosotros, si hemos creído en Jesucristo, entonces podemos vencer al mundo, porque el mundo hoy en día se ha dedicado a estar dando ideologías acerca de la concepción de que el ser humano tiene que precisamente hacer lo que él piensa, hacer lo que él quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y si te hicieron algo, pues véngate de ellos, ¿verdad? Si te hicieron, ¿para qué los perdonas? No seas tonto, ¿por qué te dejas? Si esa persona te hizo algo y te pide un favor, pues castígala y ahora que sienta, ¿verdad? Que esa fuerza de la necesidad y tú dale la espalda. Queridos hermanos, eso es el mundo. El mundo verdaderamente se ha dedicado a eso, y peor aún, el mundo, cuando hay fatalidades en medio de la humanidad entera como lo es esta pandemia, si ustedes se dan cuenta, al no tener la visión de Dios y al no tener la creencia de que Dios vino en medio de nosotros, se quedó con nosotros y caminamos hacia una realidad eterna, pues el mundo ¿qué hace? Sembrar la desesperanza, cuestionar la presencia de Dios, cuestionar tu fe y llevarte esos caminos para que se te enfríe tu corazón y pierdas totalmente esa visión de lo que es la vida eterna. Entonces, por eso, queridos hermanos, si nosotros que hemos tenido esa experiencia de encuentro con el Hijo de Dios, nosotros entonces vamos teniendo conciencia de esto. Entonces, mi cuerpo, mi alma, y lo más bonito, fíjense lo que dice después en esta primera lectura. Así pues, los testigos son tres que están en nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu, el agua y la sangre. Hay tres cosas que tenemos que tener presente, estas que están aquí. Ok, para eso me voy a remontar al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo se deja bautizar por Juan, allí vemos verdaderamente a Jesús, lo que les dije, al verdaderamente hombre, al verdaderamente Dios. La sangre y el agua juntas dando testimonio de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde entra este tercer elemento, que es el Espíritu. Si ustedes se dieron cuenta, cuando Jesús sale de las aguas del río Jordán, inmediatamente se ve que desciende del cielo como en forma de paloma el Espíritu de Dios. Y entonces Dios habla, se abren los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Hermanos, ese proyecto que tú ves en el bautismo de Dios es el proyecto tuyo y es el proyecto mío, que si nosotros nos abrimos a la fe, entonces ya entendí que entonces Dios viene en medio de nosotros para compartirme su divinidad, de tal manera que entonces mi carne lleva un alma que tengo que cuidar. Pero un alma, ¿quién me ayuda a cuidar mi alma?
viene la presencia de Dios en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo, que es la vida de la gracia, que le da fuerza al alma, y la fuerza, si el alma si tiene la fuerza de Dios, entonces ahora sí, la carne no puede dominarme. Tengo entonces control sobre mí mismo, y entonces sí, cuando me venga el sentimiento del odio, cuando me venga el sentimiento de la vanidad, cuando me venga el sentimiento de la pereza, cuando me venga el sentimiento de la asidia, de la soberbia, de la ira, de la falta de compasión, de la indolencia, yo en ese momento soy humano, sí, lo siento, sí, pero no te preocupes ni te espantes, porque en ese momento, como tú ya tienes una conciencia sobre las personas, más arriba de las personas que solamente se quedan en el ámbito humano, tú ya dices, Dios está conmigo, Dios me ha dado su fuerza y no voy a perder mi lugar junto a Dios, ni menos a romper mi comunión con Dios. Entonces en el momento, eso es la fuerza para mí, para rechazar el odio, para rechazar la envidia, para rechazar el rencor, para rechazar la indolencia, y entonces inmediatamente hago un esfuerzo de mi parte y le pido ese auxilio divino a Dios para decirle, Señor, no puedo hacer lo que me pides, pero si tú me das tu Espíritu Santo, entonces sí puedo salir adelante a manifestar tu amor a los demás, pero ayúdame porque solo no puedo. Ahí está, queridos. Entonces allí se cumple lo de la primera lectura. Nosotros vamos a ser testigos que verdaderamente el Hijo de Dios está en nosotros, nos comparte su vida divina, y por eso tengo la fuerza que Él tuvo para amar hasta el extremo, para la vida por los demás, para amar sin medida. Y sobre todo porque esta primera lectura dice también, Dios nos ha dado la vida eterna, ¿ok? Contemplando al niño recién nacido, contemplando la vida de Jesús, contemplando su pasión, muerte y resurrección, entonces inmediatamente es cuando el ser humano creyente, cristiano, es cuando se abre a la esperanza ante todo acontecimiento de fatalidad que puede estar alrededor de ti, que puede ser esta pandemia, que puede ser la muerte de tus seres queridos, que puede ser la enfermedad, que puede ser la injusticia, la escasez, el rechazo. Todo eso, ahí es cuando entonces nosotros vemos que al momento de yo visualizar la vida eterna, entonces dice, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas circunstancias adversas? Que entonces ahí es como le decía, cuento con el Espíritu Santo, cuento con la gracia, es porque yo quiero la vida, y si quiero la vida, entonces acepto a Jesucristo en mi vida como el Señor de mi vida, y en ese momento creo verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, que en Él puedo ver realizado las expectativas de mi vida y caminar superando todas las adversidades del mundo y sobre todo venciendo al mundo. ¿Qué tenemos que vencer? Eso, lo que estamos comentando ahorita, el odio, las divisiones, la indiferencia, eso es con lo que se vence al mundo, teniendo a Jesús en nosotros y creyendo verdaderamente que yo llevo de Él una parte divina que entonces no voy a perder, que me voy a esforzar por conocer más, para defenderla más, porque si ustedes se dan cuenta, el mundo al vivir sin Dios, pues ya no tiene conciencia del pecado. El mundo al vivir sin Dios es indiferente. El mundo al vivir sin Dios, pues los demás caminan por encima de los demás, buscando sus propios intereses, odiando a los demás, ¿verdad? Entonces, allí es donde entonces nosotros vemos esa cuestión de que tenemos que ser conscientes del pecado para cuidar nuestra alma, pero ya sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros para nosotros ser conscientes de qué es pecado y qué es lo que va a enfermar a mi alma. Porque esta condición del pecado, el decir soy pecador, no quiere decir que te pongas triste, no quiere decir que, ay, pues es que ya pequé, ya perdí la amistad con Dios, ya no tengo esperanza. No, hermanos, al contrario, entre más nosotros nos sintamos pecadores, entre más sintamos que le hemos fallado a Dios y nos venga esa conciencia, alégrate, porque más tu Señor está a punto de salir a tu encuentro. Tu Señor está a punto de ayudarte a fortalecer tu vida espiritual,
para que seas fuerte para rechazar toda acción de pecado y que no te dejes contaminar por el mundo con sus ideologías, y menos que te haga creer que Jesús fue un simple mortal, que Jesús fue un simplemente hombre y que verdaderamente no es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, seamos conscientes de eso y no te sientas triste porque has pecado, porque has caído. Al contrario, alégrate porque Jesús vino por los pecadores, Él no vino por los sanos. Entonces, por eso hay esperanza para todos nosotros. Claro que la hay, porque Dios por eso viene a fortalecer, porque no quiere que nadie de nosotros nos perdamos. Por eso, la confesión, el sacramento de la confesión es un acto de misericordia que Dios tiene con nosotros, porque ahí nos restaura la vida de la gracia y con eso nos dice: ánimo, levántate, yo te amo. Y Dios nos abraza en el sacramento de la confesión para decirnos: tú eres mi hijo, tú eres lo más preciado, pero sé consciente que en el mundo tienes que vencer, porque el mundo te va a llevar por caminos diferentes a los míos. Y con esto termino en el Evangelio. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, cuando Jesús va caminando y se encuentra leproso, pues el leproso, ¿verdad?, cuando lo ve, pues ha escuchado de Jesús tantas cosas: el Hijo de Dios, el Hijo de David, hace este signo, hace este prodigio. Entonces el leproso en su corazón se llena de humildad y cuando ve a Jesús le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. No es una oración de duda, sino es simplemente entender que estoy ante Dios, que Dios tiene algo para mí, que Dios va a trazar su voluntad en mí y simplemente yo me abro a su voluntad, porque sé que de alguna forma en la enfermedad y en la salud yo estoy en las manos de Dios. Eso es lo que entiende el leproso, que ante cualquier situación adversa Dios no deja de estar con él. Entonces, por eso es lo que nos enseña a nosotros este leproso, hermanos. Por cualquier situación que pases tan difícil en la vida, por cualquier pecado que hayas tú cometido, no te alejes de Dios. Acércate con más fuerza y más firmeza a Dios y deja que Dios lleve tu vida y dile como al leproso: si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes devolverle la salud a mi familiar enfermo. Si tú quieres, puedes hacer que mi familiar no muera. Si tú quieres, si tú quieres, Él lo puede todo. Y deja que Dios trace su voluntad en esa situación difícil por la que estás pasando, pero no te dejes contaminar por el mundo. Dios siempre responde las peticiones de sus hijos. Dios está con nosotros y nunca se va a alejar de ti. Por eso Jesús es tan agradable, esta oración tan humilde, que le dice: si quiero, queda limpio. Y Jesús le da el crédito a los sacerdotes de aquel entonces y le da su lugar al templo. Por eso Jesús, tan humilde, le dice: ahora ve y preséntate en el templo con sacerdote y lleva tu ofrenda. Eso es lo que quiere Jesús. Por eso pero después le dice: pero no le digas a nadie. Porque Jesús, a Él no le interesa que lo sigan por hacer milagros. A Jesús le interesa porque le interesa a nosotros que lo amemos, que creamos en Él, que Él es el enviado de Dios, para que nosotros sintamos la fuerza de Él en nuestra vida, la fuerza de la vida eterna, y eso sea nuestras ganas para seguir adelante en el conocimiento de Dios en su Hijo Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios por la presencia de la Virgen María, porque en ella fue donde se encarnó esta gran bendición para el mundo, y por eso nuestra mirada no deja de ponerse en ella, para que ella nos acerque más a su Hijo Jesús. Ella, que es la Madre de la Esperanza, no permita que el mundo corrompa nuestra alma y menos nos enfríe el corazón, para totalmente dejar de tener su Espíritu de Dios en nosotros. Dios está con nosotros, camina con nosotros, está en nosotros, y necesita que algún día muramos para que verdaderamente entremos en el gozo pleno con Él, porque esta es la promesa, la vida eterna.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte, y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, el Espíritu Santo como primicia para todos los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Jesús, la gloria y la alabanza es para
Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Francisco Moreno Barrón, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos a través de las redes sociales. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
permitas que me separe de ti, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, noche santa en que brillan las estrellas, porque ha nacido el niño Jesús. Envuelto estaba el mundo en el pecado, mas Cristo vino trayendo la luz. Una esperanza regocija el alma, su trono excelso el Salvador dejó. Oye la voz de ángeles cantando, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche bella del supremo amor. Para todos ustedes que están ahí en casa, en la oficina, en el taller, en cualquier lugar, hagamos esta comunión espiritual para que recibas a través de esta comunión espiritual la fuerza de Dios, que es su Espíritu, que siempre está contigo y te apoya en todo lo que emprendas, y sobre todo para no permitir que tú caigas en el pecado o para sacarte del mismo pecado. Señor Jesucristo, yo creo que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero como no puedo recibirte ahora físicamente, es mi deseo que vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor Jesús, no dejes de asistirme con tu gracia, con tu Espíritu Santo, para yo también vencer al mundo, vencer todos los malos sentimientos y pasiones que hay en mí, apoyado siempre en tu gracia. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza de caminar confiado hacia tu encuentro, y permíteme conocerte más y conocer cada vez más la vida eterna, para no tener miedo, para encontrarme contigo. Gracias por levantarme, por restaurar mi persona, y te pido que no te alejes de mí, que siempre camines junto a mi lado, y que tu Madre Santísima también vaya de la mano conmigo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces acuérdense, para que nuestra vida espiritual se lleve en plenitud, acuérdense los tres testigos que también están en nosotros: la sangre, el agua y el Espíritu. Y para que nuestra vida de fe se fortalezca como la de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñó que es posible en nuestra carne humana estos tres testigos. Acuérdense cómo termina en el Evangelio. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No les falte la oración,
una oración de calidad, una oración profunda y verdaderamente reservarte, que así como te reservas para tus actividades, dale un tiempo especial para Dios, para encontrarte con Él en la oración y verás cómo tú vas a ir experimentando un encuentro más especial con Dios y te darás cuenta que vale la pena seguir a Dios, conociendo a Dios, amando a Dios y manifestando a Dios a todos los demás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus intenciones y necesidades y permanezca para siempre. Amén. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre de la Esperanza, y verla con ojos de gratitud porque a través de ella nos llegó el Salvador, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para amarnos hasta el extremo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Glorioso Patriarca San José, aumenta nuestra fe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día y unidos en la oración por el fin de esta pandemia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.